Creo que hubo un accidente. Se viene una lluvia como casi de una semana. ¡Qué impactante! No te puedo creer. Sí, todo esto con agua. Ahora yo la siento más liviana, ¿cachai? La siento más fácil de maniobrar, mira. Fueron relámpagos o truenos muy fuertes. ¿Viene detrás mío? Sí. ¿Lejos o cerca? Un nuevo día, nos estamos preparando para salir. Vamos a ir a conocer los Arcos de Calán, que fue lo único que nos quedó pendiente de la región del Maule. El otro día pasamos y bueno, el clima estaba no muy favorable. Harto viento, me llega a empujar, estoy así. Porque está muy fuerte, muy fuerte. Está chispeando, cayendo unas gotas. Y también está chispeando. Así que decidimos esperar a que los días amanezcan así para ir a recorrer. Anoche fue una noche muy extraña. La marea acá estaba súper fuerte. Se escuchaba muy fuerte. Incluso dormí súper mal por eso, porque era algo nuevo para mí. Aquí hay muchas rocas, entonces el mar chocaba súper fuerte con las rocas y el ruido se transmitía para acá. Además que la luna estaba súper grande, entonces quizás eso igual afectó. Además de que este es un sector de surf, entonces las olas son grandes, 2 a 6 metros y caen con fuerza sobre la roca y claramente en la noche donde no hay ningún ruido alrededor, el estruendo suena alrededor de todo el pueblo. Y yo asustadísima, ¿cierto? Buscó la salida en casos de tsunami, se volvió una experta en prevención de riesgo de tsunami en las 3 horas que no logró dormir viendo cómo poder salir de acá. Sí, buscando las vías de evacuación, ya las tengo listas en caso de... ¡Yupi! A Made le encanta tomar las curvas así inclinado. Nosotros tampoco curveamos como un profesional, como Valentino Rossi, Marc Márquez, no curveamos así. Pero sí tomamos las curvas a una buena velocidad, nos inclinamos un poco y Made lo disfruta mucho, inyección de adrenalina. Y volvimos al Maule. Sí, a recorrer lo último, justito esto que tenemos acá. Los Arcos de Calán. Esperamos poder llegar ahora más lejos. Esa vez estaba muy ventoso, estaba también mucho barro, mucha agua. Y comenzando a llover. Sí, entonces ahora ya el clima está rico y yo creo que sí vamos a poder aprovechar de verlo. Es como lo único que nos faltó, o sea, claramente no pudimos recorrer el Maule al 100%. Tendríamos que estar muchos meses en una misma región para recorrerla completa y todos sus pueblos, pero por lo menos logramos recorrer varios de los puntos que queremos conocer y uno de ellos es los Arcos de Calán. Ahora yo la siento más liviana, ¿cachai? La siento más fácil de maniobrar, mira. Qué rico aroma se siente. La naturaleza. ¿Viene detrás mío? Sí. ¿Lejos o cerca? No, cerca va corriendo. Aquí no sé dónde tengo que doblar. Ah, aquí el estacionamiento. No, en realidad, más que un estacionamiento, es como... ¡Muy bien! Muy bien, mi Gilla. Más que un estacionamiento, Poto, es como una planicie cortita, chiquita. Y aquí me marca que es el punto final, como del mapa. Sí, justo aquí. Este me marca que es el punto final, como la última parte de la calle. Obvio, te va a enamorar la vista aquí. En modo ataque. 3, 2, 1. Esta es su bienvenida. ¡Ay, qué hermoso! Mira, qué postal. Vamos a ver con qué nos sorprende esta vez la naturaleza. Uy, desde acá ya se ve. ¡Wow! Ah, Mire. mira. Esos son los Arcos de Calán. Oh, ¡Wow! hermoso. Sí, hermoso.
y desde abajo se ve el mar. ¡Qué maravilla! Miren. ¡Wow! ¿Por allá? Derecha. ¡Uy, mira cómo se ve! ¡Qué impactante! Y se cortó todo el viento. ¿Sí? ¡Wow! ¡Amón, ven! ¡Qué fuerza del mar! ¡Wow! ¿Impacta? Sí, demasiado. Hermoso. ¡Wow! ¡Oh, qué tremendo! ¡Ay, lo logra! Dijo, yo no esperaba que la hora fuera así. ¡Arranca ahí! Qué impresionante. ¡Qué inmensidad! ¡Pollo! ¡Mira dónde estamos! ¡Wow! ¡Ay, qué hermoso! Ya ni sé cuántos wow hemos dicho. ¿Qué opinan? Tremendo. Un becho. Chile es un país tan largo que tiene una diversidad diferente, una gran variedad de paisajes. Y se nota, miren eso, que es tremendo. Todo tipo de paisajes tiene Chile. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dentro de todo lo verde, algo rojo. Y se ve hermoso porque destaca. Se ven muchos alrededor de estos montículos. ¡Cuánta espuma! Observen, parece crema. Se nos asemeja como si fuera crema. La espuma de la leche en un capuchino. Claro. ¡Uf! La partner que nos trae a estos lugares. Este lugar no se hizo de un día para otro. El mar lo fue formando con paciencia, golpe a golpe, durante miles de años. El viento acá se siente fuerte, el mar se siente vivo. No es un lugar fácil y quizás por eso mismo es tan impresionante. No siempre se puede llegar hasta donde uno quiere, pero en este viaje hemos aprendido que con paciencia podemos llegar a los lugares más recónditos. Este es un lugar simple, poco intervenido, donde la naturaleza sigue siendo la protagonista. Aquí el mar no está quieto, se escucha, se mueve y se respeta. Y así, entre viento, mar, rutas y hermosos paisajes, seguimos sumando historias. Las vaquitas. Ahora sí que sí, dejamos el Maule para quedarnos definitivamente en Ñuble. Valió la pena haber venido a conocer acá. Aquí entendimos una vez más lo pequeño que somos y lo generosa que puede ser la naturaleza cuando te deja explorarla. Paradita técnica porque estamos antojados de unas empanadas Hace rato. de por acá del lugar. Así que vimos un restaurante y vamos a ir a ver qué tal.
Decía empanadas, así que esperamos que hayan y que sean muy buenas. Hasta que nos salimos con la nuestra. ¡Ay, qué mal! De 10. Un día muy movido, ya recién terminamos de dar clases y Amun está cansadísima. Ya no doy más, dice. Más encima, con el fueguito al lado de la salamandra. Y nosotros muertos. Sí, fue un día tremendo, tremendo. Ya estamos muy agotados. Pero fue un día aprovechado. Hoy día parece que va a ser una noche de aquellas también. La marea está fuertísima, se escucha súper fuerte. ¿Saben cómo se escucha? Es como que fueran relámpagos o truenos, muy fuerte. Mientras el día se iba cerrando, muchos se preguntarán por qué Amun quedó así de cansada. Así se vivió esta jornada desde su mirada. Ya, bacán, dale, genial. Sí, Ya. te pasaste. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Gracias. Chao. Que tengan un buen viaje. Muy buena onda, chiquillos. Como nos hemos quedado algún par de días acá, hemos conocido unos viajeros, gente que viene acá. A pasar el fin de semana. Sí, y con esta persona igual hablamos harto. También es motero, así que nos está dando algunos tips de Concepción. Muchas gracias. Que les vaya bien. Éxitos, chao. Bueno, anda los chiquillos, ya se van. Se quedaron una noche, venían de pasada. Querían ir a Argentina, pero tenían cerrado el paso Pehuenche. Creo que hubo un accidente. Entonces finalmente se quedaron acá, vinieron a pasear y ahora van a ir a Arcos de Calán y a la iglesia de Piedra. Último día ya acá, estamos preparándonos para irnos, tenemos ya todo guardado, nos falta ponernos el traje y partimos a nuevo rumbo. Esta vez dejamos la costa y nos iremos un poco más a la parte central de Ñuble. Específicamente iremos a Bulnes, muy cerca de Quillón, muy cerca de Chillán, así que ahí vamos a ponernos a recorrer alrededor. ¿Y por qué Bulnes? No directamente en la ciudad, porque queremos un poquito más de paz, tranquilidad y un poquito más de naturaleza. Sí, eso es lo que nos gusta. Y nos hubiese gustado acampar en los siguientes días, pero se viene una lluvia como casi de una semana. Así que ahí arrendamos una cabañita bien bonita alrededor de áreas verdes, así que ahí la vamos a estar enseñando. Y para terminar, en este día vinimos acá a conocer más un poco del lugar del camping, que no habíamos tenido tanto el tiempo de venir a recorrer todo el lugar, porque igual es grande. Y acá estamos. Bueno, así son los sitios. Acá pueden acampar, colocar su carpa acá, sillas, para hacer asadito, fuego. Venden leña igual, te pueden dar leña. Acá está el espacio, mesita, lavadero. Puedes cargar agüita, luz. Recomendado. Recomendadísimo. Y la verdad es que es súper accesible los valores también. Bueno, hablamos un poquito con los dueños, Gabriela, Camilo, y tienen varios lugares acá en arriendo, no solo sitios de camping ni el altillo donde nosotros nos quedamos, sino que también esta hermosa cabaña. Mira, qué espectacular. Muy linda, tiene todo rústico. Totalmente. Imagínate aquí en las noches hacerte una fogatita para mantenerte calentito. Claro, y acá el Aquí. río. Los kayaks, los cuales tienen un costo adicional en la zona de camping, pero en las cabañas viene incluido. Acá tienen acceso al río directamente. Miren qué belleza. Qué privilegio poder sentarse aquí y ver el río. Ahora nos estaban contando los chicos que el caudal está bajo. Sí, por lo mismo no se puede disfrutar muy bien del kayak. Igual se puede hacer,
pero no como cuando el río está más alto, que incluso puede salir hasta el mar directamente, porque poco más allá está la desembocadura de este pequeño río hacia el mar. Te sentás aquí y un mate. O un cafecito, un tecito. O hasta una copa de vino. Qué rico. ¿Y si nos quedamos un día más? En todo caso, se nota aquí que está bajito, se llega a ver el suelo y las piedras. La munta que se tira acá. Piquero, Piquero. piquero. Sube mucho y llega hasta donde están los kayaks. No te puedo creer. Sí, ya. todo esto con agua, precioso. ¡Wow! Bueno, aquí estamos con Gabriela. Es una de las dueñas acá del camping junto con Camilo, que Camilo se fue a surfear porque finalmente él vive aquí porque quiere surfear siempre. Muchas gracias de verdad por recibirnos, muchas gracias por la atención, por tu linda energía, por tener realmente un espacio así súper accesible para las personas y tan bien cuidado, de verdad. Te lo agradecemos mucho. Bacán, chiquillos, un gustazo. En verdad, para mí estas historias son las que hacen que todo esto que creamos cobre sentido. La verdad es que queremos ser ese refugio de lindas historias, así que nada, desearles el mayor de los éxitos, que sea una aventura larga, llena de puras experiencias maravillosas, gratificantes. Y nada, pues ya saben, acá hay un lugar para el que quiera venir, vamos a estar con las puertas abiertas, así que a disfrutar y a seguir viviendo la buena vida. Muchas gracias, Bacán, Gaby. chicos. Lo máximo. Muchas gracias. Fue Buenazo, genial chicos. haberlos conocido. Exitazo. Así nos despedimos de este lugar y de esta aventura. Gracias por ver, por acompañar y por estar. Si este video te hizo desconectarte un momento o viajar con nosotros, cuéntanos desde dónde nos miras. Nos encanta leerlos. Y nos vemos en la ruta. Pero sí, pues bueno, los fines de semana largos. No, atroz.